Este es un podcast. Acorde. Entra por los poros de las hojas. Teje. Forma ventosas que succionan el azúcar de la planta. No muerde, sorbe. Prefiere desgastar, asfixiar hoja por hoja, hasta dejar al cafeto sin aliento. Su firma es inconfundible, un polvo anaranjado como un óxido que corroe. Cuando estornuda, suelta millones de semillas diminutas. Una sola herida en una hoja puede liberar entre 400.000 y 2 millones de esporas nuevas. Así arma epidemias en cuestión de semanas. El viento y la lluvia la elevan, la arrastran, la reparten de finca en finca. Como especie, ha colonizado casi todas las regiones cafeteras del mundo y con cada conquista genera nuevas razas que vencen resistencias. La roya. No se conforma con el café. Sus parientes, las royas del trigo, de la cebada, de la avena, han devastado cosechas, provocado hambrunas, arruinado civilizaciones. Desde Sri Lanka en el siglo XIX, donde prácticamente borró el café del mapa, hasta Brasil en 1970, como un presagio de lo que vendría para América. Su nombre científico lo dice todo: Hemileia vastatrix. En latín, la destructora. Esa es la villana de esta historia. Una criatura diminuta, un hongo, implacable, que en los años 70 avanzaba hacia Colombia. Fue entonces cuando un hombre, un colombiano, Jaime Castillo Zapata, decidió adelantarse a su llegada. Con paciencia de jardinero y rigor de científico, buscó en cada semilla la posibilidad de resistir la destructora. Salvó al café colombiano de caer en la extinción e hizo ciencia de talla mundial para los campesinos de su propio país. Bienvenidas y bienvenidos a Fiebres Lúcidas, un podcast de la Fundación Alejandro Ángel Escobar que, para celebrar 7 décadas de vida, entrega esta travesía sonora con 7 protagonistas de la ciencia en Colombia. Siete científicos que han hecho ciencia de talla mundial. En Colombia, la defensa contra la roya no empezó en una oficina del gobierno ni en un laboratorio extranjero. El frente de batalla estaba en las montañas cafeteras. Fue en 1938 cuando la Federación Nacional de Cafeteros fundó el Centro Nacional de Investigaciones de Café Pedro Uribe Mejía, más conocido como CENICAFé. Los propios caficultores habían creado un centro de investigación único en su especie. Es un lugar creado no para cultivar el grano, sino el conocimiento que lo hace posible. Un lugar que se sostiene en parte con la venta de café de cada campesino. Tras él, germinaron muchos otros centros de saber de nuestro país, como CENICAña, CENIBanano o CENIPalma. Y desde siempre convocaba a investigadores, fitopatólogos, agrónomos y toda clase de expertos para mejorar la planta insignia de nuestro país, el café. CENICAFé tenía una obsesión: anticipar, prevenir antes que el desastre tocara la puerta. Y eso, en un país tropical donde cada día es distinto, era revolucionario. Aquí todos los días son laborables y todos los días el clima es variable.
Entonces tenemos una cultura de no anticipación, de no prevención, de no planificación. Por eso el caso de la variedad resistente a la roya del cafeto generada en Cenicafé es un caso extraordinario de anticipación, de planeación, de pensar en que se puede generar una solución a un problema que aún no ha llegado a su territorio. Ese era el espíritu de Cenicafé. Así lo recuerda su amigo y colega Gabriel Cadena, agrónomo e investigador que dirigió Cenicafé durante más de 2 décadas. Y allí, entre papeles desordenados y experimentos pacientes, aparecería el hombre que dedicaría su vida a resistir a la destructora, Jaime Castillo. Pues imagínate la alegría que yo sentí cuando a mí me propusieron de candidato para ir a trabajar allá. Para mí fue coger el cielo con las manos. Quien nos habla es Germán Moreno, era un joven agrónomo de la Universidad Nacional cuando llegó al centro en 1972. Se encontró con un mundo de laboratorios, cafetales experimentales y un equipo de científicos que parecían vivir solo para las plantas. Pero sobre todo, allí conoció a quien marcaría su destino, Jaime Castillo Zapata. Castillo había nacido en Medellín. Para esa fecha tenía 44 años y llevaba ya más de 15 años en Cenicafé. Ingeniero agrónomo, estadístico y genetista. Un hombre de gafas gruesas y semblante serio, rodeado de montañas de artículos científicos y apuntes. Nuestro protagonista de este episodio y elegido como representante de la ciencia en Colombia entre 1985 y 1994. Jaime Castillo, de joven, había querido trabajar de payaso, trapecista, equilibrista. Incluso montó un circo con algunos de sus 12 hermanos. Pero ese escenario terminó siendo otro. Los números, los cruces de plantas, las estadísticas que escondían el futuro del café. Con el tiempo, en lugar de las acrobacias, prefirió la lectura y la calma de la soledad. Entró en la Universidad de Medellín con la ilusión de aprender a cultivar la tierra, pero terminó enamorándose del suelo desde otro ángulo. Los datos que producía, los hijos que engendraba. Así se dedicó a la estadística y a la genética. En Cenicafé llegó al área de biometría, la estadística aplicada a la investigación. Escribía sin tregua, como si cada idea tuviera prisa por salir al mundo. Y como a tantos científicos, la música lo acompañaba a todas partes. Amaba la ópera con locura y hasta aprendió a tocar la armónica para meterse más en el cuento. Él me hablaba mucho de autores españoles. De Ortega y Gasset lo comentaba mucho. Y de Miguel de Unamuno. También era amante de Cantinflas. Los domingos, en su finca de Antioquia, caminaba con el periódico bajo el brazo y una taza de café fuerte en la mano. Y tenía un ojo clínico. Con solo mirar un grano de café podía adivinar si era americano, asiático o africano. Así era Castillo, riguroso pero cálido, obsesivo pero generoso. En los 70, junto a Germán Moreno, se preparaba para enfrentar a un enemigo que todavía no había cruzado la frontera. En los primeros años de Germán Moreno en el centro, Castillo le dejaba sobre el escritorio montones de artículos. Todos hablaban de lo mismo, un hongo que ya devastaba los cafetales de Brasil. Ese enemigo era Emileia bastatrix, la roya del café. Colombia todavía no la tenía, pero el viento, la lluvia y los descuidos humanos hacían inevitable su llegada. El reto no era sencillo. El café es un cultivo perenne. Una planta puede vivir 20 años o más. Nadie pensaba en reemplazar un cafetal completo, hasta que apareció un hongo que podía acabar con su potencial en el mercado. La nueva planta debía cumplir varias exigencias: resistir a la roya, dar una buena bebida,
rica, aceptada en el mercado internacional, ser bajita para que cupieran más plantas por hectárea y facilitar la cosecha. Era una cuadratura del círculo en el mundo del café. Hasta entonces, las variedades resistentes nunca daban la talla en sabor o en productividad. Castillo y Moreno comenzaron con una idea clara. Entre los dos, decidieron empezar con 2 padres. La variedad Caturra, bajita y productiva, y el híbrido de Timor, otra variedad con resistencia natural a la roya, pero con 2 debilidades: poco sabor y resistencia parcial, es decir, que el hongo a los pocos años volvía a dominar. Empezaron a hacer cruzamientos, pero no podían inocular la roya aquí en Colombia. Eso hubiera sido fatal para el país, pues aún no había llegado la roya. Pidieron ayuda al Centro de Investigación de la Roya del Café en Portugal, que tenía una de las mejores colecciones de razas de hongos de la roya en el mundo. Allí enviaron las plántulas por correo. Los portugueses las sembraban en invernaderos, en diferentes cubículos, y en cada plántula era inoculada con una raza de roya diferente. Esperaban a que la pequeña planta produjera pústulas. Si lo hacía, no era resistente. Si no lo hacía, en cambio, parecía que iban por buen camino. Y les informaban a Moreno y a Castillo de los resultados por correo, por cartas. Recordemos por un instante que para esta fecha el Internet no había llegado. Cuando recibían noticia de las plántulas exitosas, Castillo y Moreno tomaban a las plántulas gemelas que habían quedado en Colombia y viajaban a los viveros. Y las sembraban. Cruzaban las plantas manualmente, revisaban y registraban detalladamente sus características, una por una. Y esperaban, no semanas, ni meses, años. 2 años por ciclo para volver a sembrar, volver a cruzar, volver a esperar. Eso se repitió durante más de una década. Miles y miles de plantas. Cada cruce era un nuevo comienzo. En otros países, según cuenta Moreno, los experimentos con café apenas llegaban a la 2ª o 3ª generación. De hecho, en el mundo, llevar esos experimentos más allá se hacía solo en cultivos como el del maíz. En cultivos perennes, jamás. Y fue Castillo quien decidió ir más allá, alcanzar una 4ª, 5ª generación, una apuesta inédita en el mundo del café. Entonces él eliminaba las altas resistentes, las altas susceptibles, las bajitas susceptibles y solamente seguía cultivando las bajitas resistentes. Y por eso se obtuvo esa maravilla en la 5ª generación, que es la variedad Colombia. La paciencia de Castillo y Moreno dio fruto. Después de más de una década, tenían en sus manos una planta nueva, resistente a la roya, productiva y con sabor. Tras más de una década de trabajo, en 1982, la nueva variedad estaba lista. Pero faltaba algo, darle un nombre. Él viajó a Cenicafé y nos entrevistó a Castillo y a mí. Una cosa parecida a lo que estamos haciendo aquí, pero no se llamaba podcast en esa época, sino una entrevista. Entonces, después de hablar con él y nosotros contarle, nos preguntó, bueno, ¿y ustedes cómo van a llamar esa variedad? Se trataba del periodista Germán Castro Caicedo. En Cenicafé circulaba la broma de que si en Brasil habían bautizado el cruce de Caturra y Timor como Catimor, aquí podían llamarlo Castimor, por Castillo y Moreno. Pero el nombre no convencía a nadie. Entonces Castro Caicedo dijo, bueno, entonces ¿por qué no hacen una cosa ustedes? ¿Por qué no la ponen variedad Colombia? Y nos quedó sonando. Así nació el nombre que marcaría la historia, Variedad Colombia. Y en 1982 comenzó a distribuirse entre los comités cafeteros del país. Tan solo un año después,
como si hubiera sido obra de un oráculo, la roya finalmente alcanzó a nuestro país. El 28 de septiembre de 1983, las manchas anaranjadas aparecieron en los cafetales de Chinchiná, en el corazón de Caldas. La destructora había llegado al país. No fue el viento ni la lluvia. Todo indica que un grupo de caficultores, tras visitar tierras brasileñas, trajo sin saberlo la enfermedad. Las pruebas lo confirmaron más tarde. Era la misma raza que devastaba los cafetales de Brasil. La roya en el campo cuando llegó a Colombia no los atacaba. Eso ya indicaba, hombre, tenemos éxito en esto. La paradoja fue tremenda. La enfermedad se detectó justo en la tierra donde había nacido Cenicafé. Pero allí mismo los agricultores ya contaban con las hijas de la variedad Colombia. El enemigo y el antídoto se encontraron cara a cara. Para 1983, Colombia tenía más de 1 millón de hectáreas de café sembradas. Ese año, Cenicafé había enviado 9.500 kilos de semilla de la nueva variedad, suficientes para unas 4.000 hectáreas. No era mucho, pero era el comienzo de una revolución silenciosa. Adoptarla no fue inmediato. Los caficultores llevaban años con sus plantas de café. Cambiarla significaba arrancarlas de raíz y esperar años para una nueva cosecha. Y además, la semilla era más costosa y exigía un manejo distinto, fertilización especial, cuidados nuevos. Pero la promesa de la resistencia a la roya pesaba más. Entonces la satisfacción que yo le cuento es que una de las primeras noticias era que esos materiales eran resistentes. Los campesinos habían confiado en ellos. 2 años después, en 1985, Cenicafé había distribuido más de 65.000 kilos de semilla, suficientes para 33.000 hectáreas. En menos de una década, más de 200.000 hectáreas de café colombiano ya eran variedad Colombia. El equivalente a 2 veces la superficie de Nueva York cubierta solo con cafetales resistentes. Una extensión inmensa del país protegida frente a la plaga. Aunque la roya es destructiva, su avance puede contrarrestarse, con medidas fitosanitarias por un lado y con reemplazos de cultivo por el otro. De a poco, el país iría reemplazando cientos de miles de hectáreas más. Era una carrera extendida en el tiempo para que la roya no alcanzara el resto de las 800.000 hectáreas de café colombiano que también había que proteger. Para 2005, el 67% de todos los cultivos de café eran variedad Colombia. El café colombiano no cayó. El enemigo, en pleno aterrizaje, había sido detenido. Gracias a Castillo y a Moreno, la ciencia se había adelantado al desastre. La victoria no pasó inadvertida. En 1986, Jaime Castillo Zapata y Germán Moreno recibieron el Premio de Ciencias de la Fundación Alejandro Ángel Escobar, el máximo reconocimiento científico del país. Ese mismo año, fueron distinguidos en Washington con el Premio Interamericano de Ciencias Bernardo Husay, que les dio proyección internacional. Y en 1992, Castillo recibiría también el Premio Nacional al Mérito Científico de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. A eso se sumaron homenajes de la Federación Nacional de Cafeteros, de la Asociación de Fitomejoradores y reconocimientos internacionales al impacto de la variedad Colombia. Castillo siguió en Cenicafé hasta 1996. Dejó más de 60 artículos científicos, formó a nuevas generaciones de investigadores y promovió la investigación agrícola en genética. Murió en 2001, pero su legado siguió vivo en cada cafetal resistente a la roya. La variedad Colombia nunca se exportó.
Por decisión de Castillo, de Moreno y de todos los involucrados, las semillas se quedaron en casa. Si Colombia compartía la semilla, perdía la ventaja competitiva. Guardarla en casa significaba proteger la economía cafetera de un país entero. Y tenía sentido. Fueron los propios caficultores, con cada carga de café vendida, quienes financiaron la investigación desde el inicio. Un modelo inusual en su tiempo, que convirtió a la ciencia en herramienta de soberanía. En un país tropical, sin estaciones marcadas, donde la prevención rara vez es prioridad, ellos habían logrado algo extraordinario: anticiparse a la catástrofe. Por eso cuando se sacó las nuevas progenies de la variedad Colombia, la bautizamos variedad Castillo. A mí me preguntó el entonces gerente, el doctor Gabriel Silva Luján, que cómo se iba a bautizar esa nueva variedad de Castillo. ¿Y por qué? En honor al doctor Castillo, porque Colombia no somos dados a valorar a nuestros investigadores. Y eso hace falta, mucha falta. Hoy, el 70% de la producción nacional de café proviene de variedades resistentes a la roya. La variedad Colombia, la Tavi, la Castillo, la Cenicafé 1 y la Castillo 2.0. Hoy, en cualquier lugar del planeta, una taza de café puede llevar el nombre de Colombia. Colombia sigue siendo el país del café en el mundo. La roya, la destructora, había querido arrebatarle al país su grano más preciado, pero no pudo. Castillo no tuvo hijos, pero dejó un legado que respira cada mañana en millones de tazas de café. La prueba de que defender el café era defender a Colombia. Fiebres Lúcidas es un podcast de la Fundación Alejandro Ángel Escobar que fomenta y difunde la investigación, la ciencia y la solidaridad en Colombia desde 1995. Una producción de Acorde Media. Este episodio fue narrado por Adriana Correa Velázquez con dirección ejecutiva de su parte y dirección editorial compartida con Maru Lombardo. Guión original y escritura narrativa, Rodrigo Rodríguez, Maru Lombardo y Adriana Correa. Investigación periodística, Lisbeth Fogg. Edición y verificación de hechos, Rodrigo Rodríguez. Producción ejecutiva, Lucho Sarmiento, Maru Lombardo y Adriana Correa. Producción, Dayana Osorio. Diseño sonoro, Giancarlo Vega. Tema principal y música original, Sebastián Mejía. Música adicional de Epidemic Sound. Apoyo en documentación y selección de personajes, Esmeralda Triana. Diseño gráfico y portadas, Yara Tiriat. Gracias a Germán Moreno y a Gabriel Cadena por sus testimonios para este episodio. Pueden encontrar mucho más contenido y más información sobre Fiebres Lúcidas en www.faae.org.co.